Muy buenas tardes, estimados colegas. En este tercer video de la serie de gestión de los costos del proyecto, comentaré nuevamente sobre las buenas prácticas, conocimientos, conceptos, opiniones y experiencias relacionadas con el grupo de procesos de la planificación de los costos del proyecto en su segunda parte, en el que estaremos hablando de la lista de materiales o la lista de cantidades, las asignaciones, contingencias y reservas de gestión, igualmente la escalación o escalatorias, la inflación y el cambio de divisas, las métricas y ciertas consideraciones adicionales con respecto a la estimación de costos. La lista de materiales, conocida también como Bill of Materials, o también la lista de materiales para arranque o Materials to Take Off, son términos comúnmente utilizados en la construcción para la medición de las cantidades de materiales. La lista de cantidades o Bill of Quantities también es un comúnmente utilizado, que se refiere a un documento en el que se detallan las cantidades medidas del material, el equipo y la mano de obra. La lista de materiales para el arranque o el MTO, conocido con esas siglas de inglés, Materials to Take Off, también se utilizan como una herramienta para comparar las estimaciones realizadas con proyectos anteriores y para determinar las cantidades, o mejor dicho, si las cantidades están dentro del rango o dentro de los rangos similares a los proyectos anteriores y para determinar si las cantidades están dentro de un rango admisible. En términos generales, cada disciplina de la construcción tiene un estándar de medición de cantidades, como por ejemplo la excavación y las cantidades de concreto que se miden en metros cúbicos, mientras que las cantidades de cables eléctricos se miden generalmente en metros lineales y a veces en kilogramos. Muchos contratistas tienen o han tenido que adoptar múltiples cantidades de arranques de obra y soluciones de estimación para hacer frente a los avances tecnológicos. El uso de herramientas y técnicas como la BIM o Building Information Modeling para medir las cantidades de arranque, la estimación y el presupuesto se está expandiendo rápidamente en los últimos años. Es importante tener entonces en cuenta que las métricas de los proyectos anteriores, tales como el costo real, la productividad, las horas hombres de trabajo, son componentes esenciales para la preparación de las estimaciones de costos. Por otro lado, la forma en que se usan los términos asignación o también llamado provisión y contingencia en un proyecto de construcción pueden variar. Por lo general, las provisiones se refieren a una disciplina o componente de trabajo específico, mientras que la contingencia se refiere al costo total del proyecto o a una cuenta de control agregada que forma parte del presupuesto del proyecto. La cantidad de la provisión depende de la fase del proyecto en que se encuentre el momento de estimar y la definición del alcance del proyecto. Para las estimaciones conceptuales, cuando el alcance es preliminar, se les debe agregar una asignación o una provisión de mayor cuantía. Por el contrario, o por otro lado, para un proyecto en una fase de diseño detallado, se necesita entonces una provisión o asignación más baja. En general, entonces, las asignaciones se basan en datos históricos y varían de una organización a otra. Las estimaciones de costo incluyen contingencias para tener en cuenta la incertidumbre de costos o la incertidumbre de los costos. La contingencia es la categoría dentro de la línea base de costos que se asigna para los riesgos identificados. Por ejemplo, se podría anticipar un reproceso para algunos entregables del proyecto, mientras que se desconoce la cantidad de este reproceso. ¿Okay? Entonces,
La cantidad de contingencia puede ser un porcentaje de los costos estimados del proyecto o desarrollarse utilizando técnicas de análisis cuantitativo de riesgo, como lo es la simulación de Monte Carlo que hemos mencionado en videos anteriores. La contingencia es parte de la línea base de costos y los requisitos generales de financiamiento para el proyecto y debe identificarse y documentarse claramente. La reserva de gestión, por otro lado, no se incluye en la línea base de costos, pero es parte general del presupuesto global del proyecto y de los requisitos de financiamiento. Las estimaciones para proyectos de varios años de duración deben incluir entonces escalatorias, escaladas o escalaciones, dependiendo del país se le conoce de alguna de estos términos, y podríamos decir que la escalatoria o la escalación debería tener en cuenta las condiciones del mercado que afectan los precios, además de la inflación monetaria. Aunque es extremadamente raro, algunos proyectos pueden explicar la reducción de las escalaciones. En este caso no es una escalación de aumento, sino de disminución. Por otro lado, la inflación es un índice general del aumento promedio de los precios en una economía. Hay otros índices que deben tenerse en cuenta, como el precio de los productos básicos para la construcción, por ejemplo, acero y cemento, que pueden variar con un patrón totalmente diferente al de la inflación. Perdón. Muchos contratistas siguen los precios de los productos básicos y tratan de aprovechar las oportunidades de compra cuando éstas surgen en el mercado. Por otro lado, la moneda utilizada para las estimaciones y las fluctuaciones del tipo de cambio es una consideración importante en los proyectos de construcción. Esto puede ser difícil al estimar los costos en proyectos internacionales, especialmente cuando se le asigna la responsabilidad por riesgo de cambio de moneda y se tiene en cuenta el impacto debido a la legislación fiscal de los países involucrados. Por otro lado, las métricas utilizadas en la estimación de los costos pueden incluir la capacidad de la planta, el tamaño de las instalaciones de almacenamiento, las horas de trabajo, la relación de costos directos e indirectos y el precio por metro cuadrado, entre muchas otras formas más de tomar las métricas. Las diferentes disciplinas de construcción, por ejemplo, electricidad, plomería, mecánica, etc., tienen documentos estándar de referencia que proporcionan estimaciones generales para entregables específicos. Las métricas utilizables son principalmente una combinación de costos de hora-hombre de trabajo, equipos y materiales. Los modelos de costos paramétricos utilizados dentro de la construcción se basan en métricas tales como el metro cuadrado, metro cúbico, kilogramo, tonelada, ubicación y calidad de los materiales para desarrollar sus estimaciones. La precisión de una estimación depende entonces principalmente de que también se define el alcance. Esto es importantísimo. La definición general del alcance. En general, la precisión de una estimación de costos del proyecto aumenta a medida que el proyecto avanza a través del ciclo de vida del mismo. La evidencia empírica sugiere que el éxito del proyecto puede estar directamente relacionado con la aplicación apropiada de los principios de estimación de costos del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. También igualmente la información comercial que se encuentra disponible y está publicada en diferentes redes y diferentes medios, tales como la productividad laboral, la composición de una cuadrilla de trabajo, los factores de la ubicación, los índices de costo de salario y materiales por país y la información de la tasa de costo de los recursos, a menudo está disponible en las redes y en fuentes comerciales que rastrean, monitorean, siguen y proporcionan costos estándares para materiales, mano de obra y equipo.
Seguidamente les menciono entonces algunos factores adicionales que deben considerarse en la estimación de costos de producción. Tendríamos condiciones del sitio de trabajo, que generalmente se recomienda una visita al sitio para evaluar las condiciones del mismo y del entorno, disponibilidad de recursos laborales, el tipo y los niveles salariales establecidos para ellos por los sindicatos o contratados de manera directa. También hay que considerar las restricciones de acceso al sitio e igualmente el horario laboral, si es restringido, extendido o normal, la proximidad a las instalaciones disponibles, ¿okay? Si hay instalaciones cercanas al sitio de obra que tendrían algún tipo de facilidad logístico. También tendríamos requisitos logísticos para la entrega de equipos y materiales. También consideraciones de tipo climático también son importantes. Los impactos de la comunidad local y grupos sociales que estén en el entorno del sitio del proyecto, las regulaciones de salud, ambiente y medio ambiente que estén involucradas dentro de la región o el país donde se va a desarrollar el proyecto, y también podríamos decir que datos geotécnicos del sitio. La mayoría de las estimaciones se basan en proyectos similares o en base o en tasas publicadas de proyectos gubernamentales en los que la estimación proyectada se basa en un índice de inflación o escalatoria. La base de la estimación, o también conocida como Basis of Estimate o BOE, es un documento muy importante que ayuda a impulsar la precisión de la estimación. La base de estimación o el BOE proporciona una documentación de respaldo con una descripción clara y completa de cómo se derivó la estimación correspondiente, incluida, entre otras, una lista de la información incluida, como por ejemplo el nivel de precisión, las exclusiones y las suposiciones. Por otro lado, las lecciones aprendidas en proyectos anteriores ayudan en el esfuerzo de la estimación de los costos de un proyecto, para un proyecto a futuro, al proporcionar entonces datos de costos históricos. Las lecciones aprendidas, especialmente el costo real de las actividades, es uno de los activos más valiosos para una organización de la industria de la construcción, ya que los costos de la construcción son específicos de una organización. Entonces, es todo por los momentos, mis queridos colegas, y fue un verdadero placer compartir con ustedes este importante tema de la gestión de los costos del proyecto, en particular lo que corresponde a la planificación de los costos en su segunda parte, y espero que lo que hemos compartido haya sido de su interés y utilidad. Y por los momentos me despido de ustedes hasta una próxima entrega en la que tendré el gusto de conversar nuevamente sobre otros temas interesantes relacionados con la gerencia de proyectos de construcción. Les habló Gerardo Medina, ingeniero civil, máster en administración de empresas de construcción, y además soy consultor, asesor y docente internacional en temas relacionados con la gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Tengan todos unas buenas tardes, saludos para todos y un fuerte abrazo. Y recuerden, a cuidarse y a quedarse en casa.